Ellos la llamaban la pesada carga de Willow Creek, demasiado grande para un corsé, demasiado simple para un marido, y destinada a morir solterona en la panadería de su padre. Hattie Mae había renunciado al amor hasta que una carta desesperada llegó de Devil's Peak. Elias Blackwood, un hombre de la montaña rumoreado de tener un temperamento tan sucio que había matado un oso con sus manos desnudas y ahuyentado a 3 esposas antes del desayuno. Todos dijeron a Hattie que estaba caminando hacia una sentencia de muerte. Ellos dijeron que él era un demonio. Pero cuando la nieve los atrapó solos en su cabaña, Hattie descubrió que el demonio de la montaña estaba escondiendo un secreto mucho más peligroso que su ira. Y el Jiro-El no era de quien ella necesitaba tener miedo. El año era 1884 y el calor en Willow Creek, Wyoming, era suficiente para ampollar pintura, pero no era nada comparado con la vergüenza que quemaba las mejillas de Hattie Mae Sutcliffe cada vez que ella caminaba por Main Street. Hattie no era una mujer pequeña. En un mundo donde las damas se esperaba que fueran tan frágiles como tazas de té de porcelana, Hattie era una sartén de hierro. A los 24 años de edad, ella llevaba 300 LPL en un marco de 5x4. Su padre, Tobias Sutcliffe, el panadero más rico del pueblo, se aseguró de que ella sintiera cada onza de ello. «Muévete, niña. Estás bloqueando el escaparate». Tobias ladró, empujándola con una bandeja de masa madre fresca. «El señor sabe que no necesitas estar mirando los pasteles. Has ahuyentado a la viuda Higgins solo por merodear allí». Hattie retrocedió, sus botas rozando las tablas del suelo. «Yo estaba justo barriendo barre en la parte de atrás», él se burló. «Fuera de vista, nadie compra un pastel de bodas a una mujer que parece que se comió toda la fiesta de bodas». Hattie mantuvo su cabeza baja, un hábito que había perfeccionado durante una década. Ella se retiró al almacén, el olor a levadura y azúcar revolviéndole el estómago. Ella sabía lo que el pueblo susurraba. Ellos la llamaban Grand Hattie. Ellos hacían apuestas sobre cuántos caballos se necesitarían para tirar de su carruaje si alguna vez se casaba. Una broma cruel, considerando que ningún hombre en Willow Creek la miraría 2 veces a menos que fuera para burlarse de ella. Pero Hattie tenía un secreto. Escondido debajo de la tabla suelta del suelo, debajo de su catre en el ático, había una caja de puros llena de cartas. No cartas de un amante, sino cartas de un corredor en Cheyenne, un corredor matrimonial. Hace 3 semanas, en un ataque de desesperación después de escuchar a su hermana menor y más delgada Prudence burlarse de su tamaño a un pretendiente, Hattie había escrito al corredor. Ella había enviado un daguerrotipo, una fotografía rara y cara que ella había pagado con dinero de huevos robados que mostraba su rostro claramente, pero estaba recortada estratégicamente a los hombros. Ella no había mentido sobre su peso en la carta, pero tampoco había sido explícita. Ella simplemente escribió: «Soy una mujer de sustancia y fuerzas significativas, capaz de trabajo duro, y no tengo miedo al aislamiento». Ayer la respuesta había llegado. «Señorita Sutcliffe, tengo una pareja. Su nombre es Elias Blackwood. Él tiene una reclamación sobre 600 acres cerca de la línea de árboles de las montañas Bighorn. Él es particular. Él requiere una esposa inmediatamente para satisfacer una estipulación de concesión de tierras. A él no le importa la sociedad. Él pide solo por una mujer que pueda sobrevivir el invierno. Él ha aceptado su oferta. Usted debe tomar la diligencia a Fort Collins, luego un tren de mulas a la base del paso. Él la encontrará allí el día 14. Hattie releyó la carta a la luz de una vela de cebo. Elias Blackwood. Ella conocía el nombre. Todos en el territorio conocían el nombre. Ellos lo llamaban el oso de Bighorn. Los rumores giraban como diablos de polvo alrededor de él.
Ellos dijeron que él medía 7 pies de alto. Ellos dijeron que él tenía una cara marcada por el fuego y un temperamento que venía del diablo mismo. La historia decía que él había arrojado a un hombre por un acantilado solo por traspasar en su arroyo. «Él te matará», ella susurró a sí misma. O una voz traicionera en su cabeza susurró de vuelta, «Él te mirará, verá a la chica gorda que todos los demás ven y te enviará de vuelta montaña abajo en vergüenza». La mañana siguiente, la decisión fue tomada por ella. Prudence anunció su compromiso con el hijo del alcalde del pueblo, un hombre viscoso llamado Caleb Thorne. Durante el desayuno de celebración, Tobias miró a Hattie y rió. «Bueno, al menos no tendremos que preocuparnos por comprar a Hattie un vestido. Podemos simplemente echar un mantel sobre ella y sentarla en la esquina». La mesa estalló en risas. Hattie se levantó. La silla chirrió contra el suelo. «Me voy», ella dijo, su voz temblorosa pero fuerte. Yendo a la despensa, Prudence se rió tontamente. «Dejando esta casa, me voy a casar». El silencio descendió como una guillotina. Entonces Tobias resopló. «¿A quién?» «Al circo Barnum y Bailey». «Elias Blackwood», Hattie declaró. «Salgo en la diligencia del mediodía». El color se fue del rostro de su padre, no por preocupación, sino por shock. «Blackwood, el salvaje de la cresta. Te desollará viva, niña. Mejor ser desollada por un salvaje que picoteada hasta la muerte por gallinas», dijo Hattie. Ella se giró y subió las escaleras, el pesado golpe de sus pasos por una vez sonando como un tambor de guerra en lugar de una carga. Ella empacó su único vestido bueno, una lana azul oscuro que estaba ajustada en los brazos y la Biblia de su madre. Ella cosió sus ahorros en el dobladillo de su enagua. Mientras abordaba la diligencia, ignorando el gemido del conductor, mientras los resortes se comprimían bajo su peso, ella no miró hacia atrás a la panadería. Ella iba a encontrarse con un monstruo, pero estaba dejando el infierno atrás. El viaje tomó 4 días. El viaje en diligencia fue humillante. Otros 2 pasajeros, un banquero y su esposa de cara pellizcada, se quejaron abiertamente sobre la falta de espacio causada por las caderas de Hattie. Hattie miró por la ventana, observando las llanuras dar paso a los dientes morados dentados de las montañas. En el puesto avanzado final, un puesto comercial lodoso llamado Dead Mule Hattie esperó. Era el día 14. El aire era delgado y mordía sus pulmones. Ella se sentó en su baúl, aferrando su retículo, observando el sendero que subía hacia los pinos densos. Pasaron horas. El sol comenzó a sumergirse detrás de los picos, proyectando largas sombras magulladas sobre el suelo cubierto de nieve. «Él no viene, señora». El jefe de estación escupió, mascando un trozo de paja. «Blackwood no baja por nada. La última vez que estuvo aquí, le rompió la mandíbula a un hombre por mirar mal a su caballo. ¿Había su corazón martillado contra sus costillas? La había él visto desde los árboles. ¿Había él visto su tamaño y se había dado la vuelta con disgusto? Justo cuando el pánico comenzó a oprimir su garganta, el suelo vibró. Un caballo emergió de la línea de árboles. Un Clydesdale negro masivo. El tipo de bestia usada para tirar arados, no para montar. Y en su lomo se sentaba una montaña. Elias Blackwood era todo lo que los rumores prometían. Y peor. Él llevaba un abrigo hecho de lo que parecía una piel desnuda entera y todo. Su sombrero estaba tirado bajo, ensombreciendo su rostro, pero una barba espesa e indomable, negra como el carbón, y veteada con gris, se derramaba por su pecho. Él llevaba un rifle Winchester en una funda y un formidable cuchillo de caza atado a su muslo. Él cabalgó hasta la estación, el caballo resoplando vapor en el aire gélido. Él no desmontó.
Él solo se sentó allí mirando hacia abajo a Hattie. Hattie se levantó, alisando su falda con manos temblorosas. Ella intentó pararse alta, pero junto al caballo y el hombre ella se sintió pequeña por primera vez en su vida. ¿Elías Blackwood?, ella preguntó. Su voz chilló. El hombre no habló. Él la miró fijamente. Sus ojos, escondidos en la sombra del ala, parecían estar diseccionándola. Él miró sus botas. Él miró sus anchas caderas. Él miró su pecho, su cara redonda, su papada. El silencio se extendió agonizante y cruel. El jefe de estación se rió entre dientes en el fondo. Finalmente, Elías habló. Su voz fue un retumbo bajo como rocas moliéndose juntas en lo profundo de la tierra. Tú, la chica Sutcliffe. Lo soy, dijo Hattie, levantando su barbilla. Hattie May. El corredor dijo que eras robusta. Elías dijo que no era un cumplido. Era una evaluación como la que se daría a una mula. Lo soy, ella repitió. Tienes mucho equipaje. Solo este baúl. Elías gruñó. Él balanceó su pierna sobre la silla y cayó al suelo. La tierra pareció temblar cuando sus botas golpearon. De cerca, él era aterrador. Él olía a resina de pino, humo de leña y sangre vieja. Él caminó hacia ella y Hattie se encogió, esperando un golpe o una palabra dura. En su lugar, él caminó a ella al baúl. Él levantó un baúl que había tomado a 2 hombres cargar en la diligencia con una mano. Él lo izó sobre la mula de carga, atada detrás de su caballo, y la sujetó con movimientos eficientes y enojados. «Monta en ella», él ordenó, gesticulando al Clydesdale. Hattie miró fijamente al caballo. El estribo estaba a la altura de su pecho. «Señor Blackwood, no puedo montar ese animal sin ayuda, y temo ser demasiado pesada para Obsidiana. Puede llevar una carcasa de alce». «Él puede llevarte», Elías espetó. El temperamento legendario estalló en sus ojos. Ojos que Hattie ahora vio eran de un azul sorprendente y penetrante. «Estamos quemando luz del día. Una tormenta está llegando sobre la cresta. ¿Quieres congelarte o quieres cabalgar?» Hattie se mordió el labio. Ella se acercó al caballo. Ella agarró el cuerno de la silla, pero su peso y sus faldas hicieron imposible levantar su pie lo suficientemente alto. Ella luchó, su rostro ardiendo de humillación, jadeando por aire. Ella escuchó un gruñido detrás de ella. «Por el amor de Dios». De repente, manos enormes agarraron su cintura. Eran manos duras, callosas, pero el agarre no fue doloroso. Con un gruñido de esfuerzo, Elías la izó en el aire como si fuera un saco de harina y la depositó en la silla de montar. Por un segundo, su cuerpo se presionó contra su pecho, músculo duro debajo del abrigo de piel. Ella sintió calor irradiando de él. Entonces él se apartó como si se hubiera quemado. Él no montó detrás de ella. Él agarró las riendas del Clydesdale. «Yo caminaré, sendero empinado adelante. El caballo necesita equilibrarse». Tú caminarás», Hattie tartamudeó. Era un ascenso de 5 millas directamente hacia la arriba. «Dije que caminaría». Él ladró, dándole la espalda. «No hables. El sonido se propaga. Causa avalanchas. Era una mentira». Hattie sabía que era una mentira, pero él comenzó a marchar, tirando del caballo y sus 300 lililauti montaña arriba, sin reducir la velocidad. Mientras subían, la nieve comenzó a caer suave al principio, luego intensa y dura. Hattie observó la ancha espalda del hombre que avanzaba pesadamente delante de ella. Él estaba enojado. Él era grosero. Él era exactamente el bruto que todos decían que era, pero él estaba caminando a través de nieve hasta la rodilla para que ella pudiera cabalgar. Ellos llegaron a la cabaña bastante después del anochecer.
Era una estructura robusta de troncos y piedra construida en el lado de una pared de acantilado protegida del viento. Elías ató los caballos y la ayudó a bajar de nuevo ese eficiente izaje impersonal y la empujó hacia la puerta. Dentro de la cabaña estaba helando. El fuego estaba muerto. «Quédate ahí», él ordenó. Él fue al hogar y comenzó a golpear el sílex. Hattie se quedó de pie en el centro de la habitación, temblando. «Señor Blackwood sobre los arreglos para dormir». El corredor dijo. Elías giró alrededor, la luz del fuego finalmente capturando su rostro por completo. Una cicatriz corría desde su sien hasta su mandíbula, blanca y dentada, tirando de su labio en un permanente leve desprecio. «Hay una cama», él gruñó, señalando a un gran armazón cubierto de piel en la esquina. «Y está el suelo. Tú tomas la cama. Yo duermo junto al fuego». «Pero nos vamos a casar», Hattie susurró. «¿No es así?» Elías soltó una risa áspera y amarga. «¿Casados? Yo en papel para mantener a la comisión minera fuera de mi espalda. Pero no te hagas ideas, mujer. Estás aquí para cocinar y evitar que esta cabaña se pudra mientras yo trabajo la madera. Yo no pedí una esposa. Pedí un cuerpo cálido para firmar una escritura». Él se levantó, alzándose sobre ella, sus ojos azules ardiendo con ese famoso temperamento de demonio. «Y mírate». Él se burló, su mirada recorriendo su pesado abrigo. «Eres blanda. Eres alimentada de ciudad. No durarás un mes aquí arriba. Una vez que la escritura esté firmada y la nieve se derrita, volverás a Willow Creek». Hattie sintió las lágrimas picarle los ojos, pero el recuerdo de la risa de su padre endureció su corazón. Ella enderezó sus hombros. Las tablas del suelo crujieron. «No soy blanda, señor Blackwood», ella dijo, su voz firme, «y no tengo a dónde volver. Así que estás atrapado conmigo, y yo como mucho, así que mejor sé un buen cazador». Elías parpadeó. La ira en sus ojos vaciló por una fracción de segundo, reemplazada por algo que parecía sorpresa. Él gruñó, volviéndose al fuego. «Veremos. Hay estofado en la olla. Cómelo. No me despiertes». Esa noche, Hattie se acostó en la cama masiva, escuchando el viento aullar afuera y la respiración rítmica del monstruo, durmiendo sobre una alfombra de piel desnuda junto al fuego. Él era cruel, él era distante, pero mientras ella se quedaba dormida, recordó la forma en que él había revisado la cincha de la silla 3 veces antes de llevar al caballo al saliente helado. Él era un demonio, quizás, pero los demonios usualmente no revisaban los pestillos de seguridad. La primera semana en Devil's Peak fue una guerra de desgaste. La cabaña no era solo un hogar, era una fortaleza de suciedad. Elias Blackwood vivía como un oso en hibernación. Platos de estaño sucios estaban apilados en el lavabo. El suelo estaba cubierto por una capa de agujas de pino y barro seco, y las ventanas estaban tan cubiertas de hollín que el mediodía parecía el crepúsculo. Hattie se despertó esa primera mañana con cada articulación de su cuerpo gritando. La altitud hizo que su pecho se apretara y el frío se filtró en sus huesos. Elías ya se había ido. La única señal de que él había estado allí era la pila fresca de leña junto al hogar y la ausencia de la cafetera. Ella podría haberse sentado en la cama y llorado. Ella podría haber esperado a que él regresara y se burlara de su pereza. En su lugar, Hattie se enojó. «No soy blanda», ella murmuró a la habitación vacía, su aliento exhalando en el aire. Ella se puso a trabajar. Fue agonizante. Fregar el suelo de rodillas fue difícil con su peso. Volver a levantarse fue más difícil, pero ella encontró un ritmo. Ella hirvió agua. Ella raspó el cebo de la mesa. Y ella atacó la mugre con la ferocidad de una mujer
a quien le habían dicho que era inútil toda su vida. A última hora de la tarde, la cabaña olía a jabón de lejía en lugar de grasa rancia. Hattie encontró un saco de harina, una lata de manteca de cerdo y un frasco de duraznos en conserva en la bodega. Ella no sabía cazar ni cortar árboles, pero ella era la hija de Tobias Sutcliffe. Ella conocía la masa. Cuando la puerta se abrió de golpe al atardecer, una ráfaga de nieve y Elias Blackwood entraron. Él se congeló en la entrada, parpadeando. La linterna estaba encendida. La mesa estaba fregada y pálida, y el olor a galletas calientes y hojaldradas y a cobbler de durazno burbujeante lo golpeó como un golpe físico. Él dejó caer un par de conejos en el suelo, sus ojos azules entrecerrándose con sospecha. ¿Qué hiciste? Limpié, dijo Hattie, limpiando sus manos enharinadas en su delantal. Ella se paró detrás de la mesa, usándola como una barricada. Y yo cociné, a menos que prefieras comer cecina, que sabe a bota. Elías pisoteó sus botas, la nieve volando. Él miró las galletas. Él la miró a ella. Por un momento Hattie pensó que él le iba a gritar por desperdiciar provisiones. No pedí una sirvienta, él refunfuñó, colgando su abrigo en la percha. Pedí una firma en una escritura. La escritura está firmada, Hattie replicó, su corazón latiendo con fuerza. Pero tengo que vivir aquí, también, señor Blackwood, y me niego a vivir en una posilga. Elias caminó hacia la mesa. Él estaba sucio, oliendo a sudor y brea de pino. Él extendió una mano masiva y cicatrizada y tomó una galleta. Él no se sentó. Él metió la cosa entera en su boca. Hattie lo observó. Ella vio trabajar su mandíbula. Ella vio sus ojos ensancharse ligeramente. Él tragó, luego inmediatamente buscó otra. Y otra. Él comió 4 galletas en rápida sucesión sin mirarla a ella. Siéntate, Hattie ordenó, sorprendiéndose a sí misma. Yo serviré el estofado. Para su shock, el demonio de la montaña sacó una silla y se sentó. Él comió como un hombre hambriento, raspando el plato hasta dejarlo limpio. Cuando él terminó el cobbler, él se echó hacia atrás la madera de la silla gimiendo bajo su masivo armazón. «Es comestible», él murmuró, limpiando su barba. «Es delicioso y tú lo sabes», dijo Hattie, tomando su plato. Elías la observó moverse. Él observó la forma en que sus pesados brazos trabajaban la bomba en el fregadero. Él no ofreció un cumplido, pero más tarde esa noche, mientras él estaba tallando un trozo de cedro junto al fuego, él habló sin levantar la vista. «No friegues el suelo de rodillas otra vez». Hattie hizo una pausa en su costura. «Es la única manera de sacar la suciedad». Dije, «No lo hagas». Él se levantó, arrojando la madera al fuego. «Cortaré el mango de una escoba. Haré un trapeador. Tus rodillas cederán. No tenemos un doctor aquí arriba». No era amabilidad, Hattie se dijo a sí misma. Era practicidad. Él no quería una esposa lisiada que él tuviera que cuidar. Pero la mañana siguiente, cuando ella se despertó, había un trapeador tosco pero robusto apoyado contra la pared, hecho de una rama de nogal americano y trapos viejos. Y en la mesa junto a la cafetera fría había una pequeña pila errática de bayas de invierno, trare y difíciles de encontrar en la nieve. Él no había dicho una palabra, pero él le había traído el desayuno. La tregua, sin embargo, era frágil. 2 días después, un jinete se acercó a la cabaña. Hattie estaba afuera tendiendo la ropa en una cuerda que Elias había colgado para ella. El jinete era un hombre de aspecto liso con un traje a rayas que parecía ridículo contra el telón de fondo de la salvaje naturaleza. «Señora Blackwood, supongo», el hombre se burló.
Él no se quitó el sombrero. Soy Silas Vane, representando al consorcio minero de las montañas rocosas. Hattie agarró una camisa mojada a su pecho. El señor Blackwood no está aquí. Lo sé. Por eso estoy aquí. Vine la miró de arriba abajo, su labio curvándose de una manera familiar, la forma en que los hombres del pueblo solían mirarla. Veo que a Elias le gusta su ganado pesado. Encaja con el resto de su operación. Hattie se puso rígida. Diga su asunto, señor Vane. Dígale a su esposo que la fecha límite se acerca. Incluso con una esposa, él necesita mostrar una mejora significativa a la tierra para mantener la reclamación. Unos pocos troncos y una esposa gorda no convencerán al juez en Cheyenne. Dígale que me venda a mí. Yo le daré un precio justo. ¿Y usted? Vane rió. Yo le daré un boleto a un campamento para gordos en el este. Fuera de esta tierra, una voz rugió. Hattie giró. Elías había emergido de la línea de árboles. Se aclara la garganta. Él no llevaba su rifle. Él llevaba un mazo de leña, un hacha pesada usada para rajar troncos. Su rostro era una máscara de furia pura e inalterada. El caballo de Vane se encabritó. Ahora, Elías, sé razonable. Elías no habló. Él dio un paso adelante, balanceando el centro comercial sobre su hombro. La mirada en sus ojos era asesina. Era el demonio del que todos hablaban. Las venas de su cuello se abultaron, y su cicatriz se volvió un tono violento de carmesí. 1, Elías contó. Van no esperó el 2. Él espoleó su caballo y galopó por el sendero, la nieve levantándose detrás de él. Elías se quedó allí, el pecho agitado, observando al hombre desaparecer. Hattie caminó hacia él, temblando. Elías, ¿quién era ese? Él se volvió hacia ella. La rabia no se desvaneció al instante. Él la miró con pupilas salvajes y dilatadas. Por un segundo, Hattie estuvo aterrorizada de que él dirigiera esa ira hacia ella. ¿Te tocó? Elías raspó. No. ¿Te insultó? Hattie miró hacia abajo. No importa. Importa. Elías rugió, golpeando la cabeza del centro comercial contra un tocón tan fuerte que la madera se partió con un sonido como un disparo. Nadie viene a mi tierra e insulta a mí, mi familia. Si él regresa, lo enterraré en el montículo. Familia. La palabra flotó en el aire frío. Elías pareció darse cuenta de lo que dijo. Él arrancó el hacha libre y se dio la vuelta. Entra. Está helando. Pero Hattie no se movió inmediatamente. Ella lo observó retirarse al granero. Él tenía un temperamento. Sí, era explosivo y aterrador. Pero ella se dio cuenta de algo extraño. Él no había estado enojado con ella. Él había estado enojado por ella. Las semanas se convirtieron en un mes. Noviembre trajo una ventisca que enterró la cabaña hasta las ventanas. El mundo exterior dejó de existir. Solo había el vacío blanco aullante y el crujido del fuego dentro. El confinamiento hacía cosas extrañas a la gente. Hattie esperaba que Elías se volviera más irritable. En su lugar, él se volvió más silencioso. Él pasó horas mirando fijamente el fuego, su pierna rebotando nerviosamente. Una noche, el viento estaba gritando tan fuerte que las vigas del techo gemían. Elías estaba paseando por la pequeña habitación de un lado a otro como un tigre enjaulado. «Deja de pasear, Elías», Hattie dijo suavemente desde su silla. «Harás un agujero en el suelo. El techo no aguantará». Él murmuró, no escuchándola. «La nieve es demasiado pesada. Se va a derrumbar justo como él se interrumpió. El techo es de tronco sólido, Elías. Aguantará. Tú no sabes eso». Él espetó, girando sobre ella. «Se aclara la garganta. Tú no sabes nada sobre el peso.
sobre el aplastamiento. Él detuvo sus ojos abiertos. Él miró a Hattie a su tamaño y su rostro se puso pálido. Yo no quise. Él agarró su abrigo y abrió la puerta de golpe, lanzándose a la ventisca. Elias, Hattie gritó, morirás ahí fuera. Él no escuchó. Se aclara la garganta. Él desapareció en el blanco. Hattie esperó. 5 minutos, 10. El frío que soplaba a través de las grietas era mortal. Él no iba a volver. Ella agarró su chal y la linterna. Ella no podía dejarlo. Ella empujó la puerta. El viento casi la derriba. Elias. Ella lo encontró en el leñero, acurrucado en la esquina, temblando violentamente. Él no estaba cortando leña. Él estaba acurrucado en una bola, sus manos sobre sus orejas, meciéndose de un lado a otro. El demonio de Bighorn, el hombre que luchaba contra osos, estaba teniendo un ataque de pánico. Hattie dejó caer la linterna. Ella se arrodilló en el aserrín. El dolor sea maldito y se arrastró hacia él. Elías, ella calmó, extendiendo la mano. Él se encogió. Sal. Se está cayendo el fuego. El techo. Él estaba alucinando. Hattie no conocía la historia, pero ella conocía el dolor. Ella sabía lo que era querer esconderse. Ella no intentó levantarlo. Ella hizo lo único que pudo. Ella se acercó y envolvió sus brazos alrededor de él. Ella apoyó su cabeza contra su pecho pesado y suave. Ella lo abarcó. Su tamaño, que el mundo llamaba una carga, se convirtió en un escudo. Ella era una pared cálida y sólida contra el caos en su mente. La tengo a ella tú. Ella susurró, acariciando su cabello húmedo y enmarañado. El techo está aguantando. El fuego está en el hogar, no en las paredes. Estás a salvo. Yo estoy aquí. Elias se puso rígido. Al principio, sus músculos se tensaron como piedra, pero Hattie no lo soltó. Ella lo sostuvo con toda la fuerza de sus 300 lb. Ella lo meció. Lentamente, el temblor se detuvo. Elias dejó escapar un aliento largo y entrecortado. Él se desplomó contra ella, su frente apoyada en su hombro. Ellos no lo sacaron. Él susurró, su voz rota y pequeña. La escuela en el 78. El techo. La nieve era demasiado pesada. Luego la estufa se volcó. El fuego. El corazón de Hattie se rompió. La gran ventisca del 78. Ella había oído hablar del derrumbe de una escuela en el valle, pero nadie había mencionado a Elias Blackwood. Yo intenté levantar la viga. Él se atragantó. Yo era fuerte. Todos decían que yo era el hombre más fuerte del territorio, pero no pude levantarla. No pude sacarlos antes de que el fuego los tomara. Mi esposa, mi niña, Sara. La verdad se derramó como sangre de una herida. El temperamento de demonio no era rabia, ¿no? Era autoodio. Era la culpa desesperada y desgarradora de un hombre que creía que su fuerza le había fallado cuando más importaba. Él empujó a la gente porque no podía soportar fallarle a nadie más. Él era aterrador para que nadie se acercara lo suficiente como para ver que estaba roto. Tú no eres Dios, Elías, Hattie dijo firmemente, levantando su barbilla para que él tuviera que mirarla. Eres solo un hombre. Un hombre débil, él lloró. No, Hattie dijo, un hombre que sobrevivió. Y tú te estás congelando. Nos vamos a sentar en asiento. Esta vez cuando ella se levantó, él la ayudó. Y cuando ellos regresaron dentro de la cálida cabaña, la dinámica había cambiado para siempre. Elías se sentó junto al fuego, temblando mientras la adrenalina lo abandonaba. Hattie le hizo té con un chorrito de whisky. Ella se sentó frente a él, no en las sombras, sino en la luz. Él la miró. Realmente la miró.
Él no vio a la chica gorda de Willow Creek. Él vio a la mujer que había caminado hacia una ventisca para salvarlo. ¿Por qué no corriste? Él preguntó en voz baja. Cuando grité, cuando Vane vino. ¿Por qué quedarte? Hattie miró sus manos. Porque yo sé lo que es ser juzgada por la cáscara en la que vives, Elías. Ellos me miran y ven un monstruo de glotonería. Ellos te miran y ven un monstruo de rabia. Quizás somos las únicas dos personas que pueden ver la verdad. Elías se levantó. Él cruzó la pequeña distancia entre ellos. Él dudó, su mano flotando sobre su hombro. Entonces, suavemente, él tocó su mejilla. Su pulgar era áspero, pero su toque era reverente. Tú no eres un monstruo, Harry, él dijo, su voz profunda y áspera de emoción. Eres la única cosa suave que he sentido en 10 años. El aire en la cabaña cambió. Ya no era solo calidez del fuego, estaba cargado. Harry contuvo la respiración, pero Elias tiró de vuelta la pared subiendo de nuevo, aunque más delgada esta vez. Vete a dormir, Vine volverá, y cuando él venga, no vendrá solo. Tenemos trabajo que hacer. Harry se acostó en la cama esa noche escuchando el viento. Ella se dio cuenta de dos cosas. Primero, ella se estaba enamorando de su esposo. Y segundo, Silas Vane, se aclara la garganta, no estaba solo tras la tierra. Él venía por la vida de Elias, y Hattie era la única que se interponía. El Thor llegó en diciembre, una breve y engañosa ventana de cielos despejados que convirtió el manto de nieve en aguanieve traicionera. La fecha límite para la mejora de la concesión de tierras estaba a 3 semanas. La mañana después de la revelación de la ventisca, la dinámica en la cabaña había cambiado como placas tectónicas. Elias ya no miraba a través de Harry. Él la miró con una curiosidad reservada e intensa. Harry, habiendo sostenido al demonio mientras él lloraba, ya no temía su volumen. Ella entendió su origen. Voy a bajar al lecho del arroyo, Elias anunció, abrochándose su revólver. Necesitamos empezar a mover piedras para un muro de contención. Si el inspector ve que estamos construyendo un SLL para un aserradero, asegura la reclamación. Harry ya estaba atando las cuerdas de su delantal, ajustándolas firmemente sobre su pesado vestido de lana. Vengo contigo. Elias se detuvo en la puerta. Hay barro hasta las rodillas, Harry. Y mover rocas de granito. Es trabajo de hombres. Es nuestro trabajo, Harry corrigió, agarrando un par de guantes de trabajo de cuero pesados que ella había encontrado en el granero. Si perdemos esta tierra ante Silas Vane, yo vuelvo a ser el hazme reír del pueblo, y tú vuelves a ser un fantasma en tu propia cabaña. Prefiero esta realidad, tan dura como es. Además, ella añadió, encontrando su mirada directamente. A la física no le importa si eres un hombre o una mujer. Le importa el peso y la palanca. Y yo tengo mucho peso. Elías la miró fijamente por un largo latido. Una esquina de su boca se contrajo casi una sonrisa. No te caigas al arroyo. No te sacaré pescando. El trabajo fue agotador, más allá de cualquier cosa que Hattie hubiera experimentado. El aire era delgado y frío, quemando sus pulmones. El barro succionaba sus pesadas botas, haciendo de cada paso una batalla. Elías trabajó como una máquina poseída. Él no solo levantó rocas, él las atacó, canalizando años de rabia y culpa en fuerza bruta. Él rodó rocas del tamaño de barriles de whisky, sus músculos tensándose bajo su abrigo de piel desnuda. Hattie no pudo levantar lo que él levantó. Al principio ella se sintió inútil observándolo sudar en el aire helado, pero luego ellos alcanzaron una losa de granito alojada profundamente en la orilla del arroyo que incluso Elias no pudo mover. Él se esforzó contra ella, rugiendo con esfuerzo.
sus botas resbalando en el barro. «Muévete», Hattie dijo, agarrando una palanca de hierro de 6 pies de las herramientas. «Hattie, no puedes», dije. «Muévete, Elias». Él retrocedió respirando con dificultad. Hattie encajó la palanca debajo del borde de la losa. Ella no intentó levantar con sus brazos. En su lugar, ella apoyó sus 300 enteras en el extremo de la barra. Ella arrojó su peso en ello, gruñendo con el esfuerzo. Lentamente, agonizantemente, la tierra gimió. La succión se rompió con un sonido de succión húmedo. La losa masiva se movió, rodando fuera de su lecho y cayendo en la posición que Elias necesitaba. Hattie se apoyó contra la orilla, jadeando por aire, el sudor picándole los ojos. Elias miró fijamente la roca movida, luego a ella. No había burla en sus ojos, había respeto. Respeto puro y sin adulterar. Física, él gruñó, asintiendo lentamente. Ellos trabajaron en tándem durante una semana. Hablaron poco, pero desarrollaron un ritmo. Él dirigió el flujo. Ella proporcionó la fuerza imparable. Ellos regresaron a la cabaña por la noche, demasiado agotados para hacer otra cosa que comer estofado y caer en el sueño. Hattie en la cama, Elias en su alfombra, pero la distancia entre ellos se sentía más pequeña, pero Vane no los había olvidado. En el 8º día de construcción, ellos fueron más arriba del arroyo para obtener madera para la puerta de Leslie. Elias, caminando adelante, de repente se detuvo extendiendo su brazo para detener a Hattie. «Quédate atrás», él ordenó con su voz baja y peligrosa. Hattie miró a su alrededor. Yaciendo a través de su fuente de agua, no era un tronco caído, era un ternero muerto. Su garganta había sido cortada limpiamente. Clavada a su piel con un cuchillo de caza, había una nota cuidadosamente escrita a máquina. Elías arrancó la nota. Patty vio sus manos temblar, no de miedo esta vez, sino con la vieja rabia familiar. «¿Qué dice?», ella preguntó, el pavor acumulándose en su estómago. Elías arrugó el papel en su puño. «Dice que la montaña se lleva a los débiles. Vende antes de que la nieve vuele de nuevo». «Es en vano». Hattie miró al animal muerto inocente, luego a su esposo. El demonio estaba emergiendo. Sus ojos eran buscados escaneando la línea de árboles. Él estaba aquí. Elías siseó. En nuestra tierra mientras dormíamos. «Él quiere que reacciones, Elías», Hattie dijo, agarrando su brazo. Su antebrazo era músculo duro como roca. «Él quiere que el demonio cabalgue hasta el pueblo y dispare en su oficina para que él pueda hacer que el mariscal te cuelgue. Así es como él gana». Elías miró su mano en su brazo. Él pareció luchar para reconocerla a través de la neblina roja de su ira. «No lo combatimos con balas», Hattie dijo firmemente, apretando su brazo. «Lo combatimos terminando el muro. Lo combatimos sobreviviendo. Le mostramos al inspector que esta es nuestra casa». Elías tomó un aliento tembloroso. La tensión no lo abandonó, pero el impulso asesino retrocedió. «Él nos matará si nos quedamos, Hattie. Deberías bajar la montaña». «Te lo dije el primer día», Hattie dijo, soltándolo y caminando hacia el ternero muerto para ayudarlo a moverlo. «No tengo a dónde más ir. Terminamos el muro». 2 días antes de Navidad, el clima se puso duro de nuevo. El cielo se volvió un plomo magullado y gris, prometiendo nieve pesada. El muro de contención estaba terminado, un testamento a su voluntad combinada, pero la victoria estaba hueca sin el papeleo. «Tengo que ir al puesto avanzado en Dead Mule», Elías dijo en el desayuno. Él estaba limpiando su rifle Winchester con un cuidado meticuloso y obsesivo. «El inspector debe llegar allí mañana en la última diligencia antes de que el paso cierre. Si no registro las mejoras en persona,
Vane podría sobornarlo para que diga que nunca las vio. Hattie sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la cabaña con corrientes de aire. No puedes regresar en un día antes de que llegue la nieve. Tendré que quedarme una noche en el puesto avanzado, Elias dijo. Él no la miró a ella. Estará sola aquí arriba por 24 horas. El silencio se estiró. Ambos sabían lo que eso significaba. Vane estaba observando. Elias se levantó y caminó hacia el pesado cofre de roble al pie de la cama. Él sacó algo envuelto en tela encerada. Él lo desenvolvió para revelar una pistola de dragón masiva, un arma de soldado a caballo, pesada y letal. Él se acercó y la colocó sobre la mesa frente a ella. Patea como una mula. Sosténla con ambas manos. No apuntes. Solo apúntala al medio de lo que sea que entre por esa puerta y aprieta el gatillo. Hattie miró fijamente el metal frío. ¿Crees que él vendrá? Creo que él está desesperado, Elias dijo. Él se puso su abrigo de piel desnuda. Él se detuvo en la puerta, mirando hacia ella. Él parecía que quería decir algo. Algo real. Algo sobre la forma en que ella llenaba el silencio en la cabaña o cómo él dormía mejor escuchándola respirar. En su lugar, él dijo, «Barra la puerta tan pronto como me haya ido. No la abras para nadie más que para mí. Volveré antes de lo peor de la nieve». Él se había ido. El silencio que él dejó atrás era más pesado que antes. No era pacífico, era expectante. Hattie pasó el día en un estado de alta ansiedad. Cada chasquido de una rama afuera sonaba como un paso. Ella mantuvo la pistola de dragón metida en la cintura de su delantal. Su peso era reconfortante y aterrador. El atardecer trajo el viento. La oscuridad cayó como una pesada cortina. Hattie encendió ambas linternas, haciendo la cabaña brillante, un faro en la oscuridad. Ella cerró la puerta con la pesada viga de madera que Elias había instalado. Ella se sentó en la mecedora frente a la puerta, la pistola en su regazo. Ella esperó. Comenzó a medianoche. No fue un golpe. Fue el sonido de algo pesado golpeando el porche, luego el olor. Petróleo. Hattie se levantó, su corazón martillando contra sus costillas. ¿Quién está ahí? Solo el aviso de desalojo. Señora Blackwood. La voz suave y odiosa de Silas Vane llegó a través de la madera gruesa. Elias está aquí. Hattie mintió su voz temblorosa. Él tiene un rifle apuntado a la puerta. Vane rió. Mi explorador vio a tu esposo cabalgar esta mañana en ese caballo monstruo suyo. Estás completamente sola, gorda. Y solo vamos a calentar las cosas un poco. Nosotros él no estaba solo. Sal, Hattie May. Otra voz llamó una voz familiar, a voz de Willow Creek. Hattie se congeló. Caleb Thorne. Él mismo. El prometido de Prudence se burló desde afuera. Tupe dice hola. Vine aquí pagó un precio hermoso por alguien que conocía el terreno aquí arriba. Le dijo que probablemente ya estabas comiendo el papel tapiz. La traición la golpeó más fuerte que el frío. Su propio pueblo. Las conexiones de su propia familia habían llevado a los lobos a su puerta. Ellos no solo la habían expulsado, ellos querían que ella fuera borrada. ¿Por qué están haciendo esto?, ella gritó. Los negocios son los negocios, Hattie. Vane dijo, quemen el leñero primero, muchachos. Dejen que ella vea cómo es el invierno realmente. Hattie escuchó pasos corriendo alrededor del lado de la cabaña. Un momento después, un resplandor naranja parpadeó contra el cristal esmerilado de la ventana. Ellos estaban quemando el combustible de invierno. Sin leña, ella se congelaría en 2 días. El pánico amenazó con abrumarla. Ella estaba atrapada.
Si ella se quedaba dentro, ellos eventualmente quemarían la cabaña alrededor de sus oídos. Si ella salía, estaba a merced de 3 hombres que la veían como nada más que un obstáculo para el beneficio. Ella miró la pistola de dragón en sus manos temblorosas. Elías le había confiado mantener la línea. Usa tu peso. El pensamiento fue repentino, intrusivo y brillante. La cabaña tenía una bodega. Un trapor en el suelo cerca de la cocina conducía a un sótano de almacenamiento frío debajo de la cimentación. Elías guardaba unos pocos barriles de pólvora explosiva allí abajo para despejar tocones. Hattie se movió rápido. Ella agarró una linterna y abrió de golpe la trampilla. Ella prácticamente cayó por la escalera hacia la oscuridad terrosa. Ella agarró un pequeño barril de pólvora, de unas 5 lililepi y una bobina de mecha. Arriba, ella escuchó el pesado golpe de un hacha golpeando la puerta principal. Ellos no estaban esperando el fuego, ellos estaban entrando. Hattie subió rápidamente la escalera. Ella colocó el barril en el centro de la habitación cerca de la chimenea. Ella empujó un extremo de la mecha en el agujero del tapón del barril y arrastró el otro extremo hacia la trampilla de la bodega. El hacha golpeó de nuevo. La madera se astilló. Una grieta apareció en la puerta. «Entrando», listo sonó Porky. Caleb Thorne gritó, «ebrio de poder y probablemente whisky». Harry se paró junto a la trampilla abierta. Ella encendió el extremo de la mecha con la linterna. Esta silbó con enojo, clarcando a la vida. «Te estoy advirtiendo, Vane», Harry gritó, su voz gutural sonando sorprendentemente como Elías. «Derriba esa puerta y nos volaré a todos al infierno». El hacha se detuvo a medio swing. Silencio afuera. «Ella está faroleando», Caleb dijo nerviosamente. «Es la hija de Tobias Sutcliffe», Vane murmuró, sonando inseguro por primera vez. Se aclara la garganta. «Ella no sabe cómo usar pólvora». «Pruébame», Harry rugió. Ella observó la mecha quemarse más cerca del barril. 5 pies. Resopla. 4T. Ella no estaba faroleando. Ella no permitiría que ellos tomaran la casa de Elías. Ella no permitiría que ellos ganaran. La puerta gimió. Una bota la pateó, astillando la madera alrededor de la barra. Hattie miró la mecha. 3 pies. Ella miró la trampilla. Ella tenía que calcular el tiempo perfectamente. Ella tenía que caer en la bodega y cerrar la pesada trampilla sobre ella justo cuando el barril explotara. Destruiría el suelo de la cabaña, volaría el techo y con suerte se llevaría a los hombres de la puerta con ello. La bodega era tierra profunda. Podría protegerla de la onda expansiva. ¿Era suicidio o era salvación? La puerta explotó hacia adentro. 3 figuras silueteadas por el leñero en llamas irrumpieron. Hattie saltó al agujero. El mundo terminó en un destello de blanco y un rugido que sonó como la tierra partiéndose por la mitad. Hattie golpeó el suelo de tierra de la bodega justo cuando la onda expansiva cerró de golpe la pesada trampilla sobre ella. Tierra llovió de las vigas del techo. La onda de choque golpeó el aire de sus pulmones, dejándola jadeando en la repentina oscuridad asfixiante. Encima de ella, el sonido de la madera astillándose y el gemido de la cabaña desintegrándose llenó el vacío. Luego el silencio, un silencio resonante y pesado que se sintió más fuerte que la explosión. Hattie yacía acurrucada en la tierra, tosiendo en el polvo acre. Ella estaba viva. Ella movió los dedos de sus pies. Ella movió sus dedos viva. «¡Ayuda!». Ella graznó, pero el sonido fue tragado por la tierra. Encima de ella, el trapor estaba enterrado bajo los escombros. Ella empujó contra él, pero no se movió. El pánico comenzó a arañar su garganta. Ella se había salvado del fuego
y los hombres solo para enterrarse viva. Ella no sabía cuánto tiempo pasó. El aire en la pequeña bodega se volvió delgado y rancio. El frío comenzó a filtrarse a través de la tierra. Ella se acurrucó contra un saco de patatas, rezando a un Dios al que no había hablado desde que dejó Willow Creek. Por favor, que él regrese. No dejes que él encuentre una tumba vacía. Elias Blackwood cabalgó obsidiana hacia el claro justo cuando la primera luz gris del amanecer tocó los picos. Él había cabalgado durante la noche, luchando contra montones de nieve hasta el pecho del caballo, impulsado por un pavor corrosivo que se había asentado en su estómago en el momento en que dejó el puesto avanzado. Él detuvo el caballo, y un sonido brotó de su garganta, un lamento animal crudo de desesperación. La cabaña había desaparecido. La pared frontal estaba derribada. El techo se había derrumbado hacia adentro, un montón de troncos humeantes y ennegrecidos. El leñero era un montón de brasas. Hattie. Él se arrojó del caballo, tropezando en la nieve profunda. Él corrió hacia la ruina, su corazón destrozándose en su pecho. Él la había traído aquí. Él había traído a una mujer inocente a este infierno. Y ahora ella estaba muerta. El temperamento de demonio no vino esta vez, se aclara la garganta, solo una pena aplastante y asfixiante. Él llegó a los restos del porche. Él vio una bota saliendo de un banco de nieve cerca del borde de la zona de explosión. Elías sacó su pistola de dragón, su mano firme con la calma de un hombre que no tiene nada que perder. Él se acercó y pateó la nieve. Era Caleb Thorne. El hombre estaba vivo, pero apenas. Su cara estaba quemada, su pierna torcida en un ángulo antinatural. Él gimió, abriendo sus ojos para ver la figura imponente de Elías de pie sobre él. Ella está loca. Caleb siseó, escupiendo sangre. Ella lo voló todo. ¿Dónde está ella? Elías preguntó su voz. Muerta, muerta. Caleb gimió. Tenía que ser. Ella estaba dentro, justo encima del barril. Elías miró el cráter humeante donde solía estar su sala de estar. Una oscuridad lo invadió más profunda que cualquier rabia que él hubiera conocido. Él amartilló el martillo de la pistola. Él la apuntó entre los ojos de Caleb. No, una voz dijo. Era débil, amortiguada, pareció venir del suelo mismo. Elías se congeló. Hattie, Elías. La voz fue más fuerte esta vez. La bodega. Estoy en la bodega. La pistola cayó de la mano de Elías. Él se arrastró sobre los escombros humeantes, ignorando las quemaduras en sus manos mientras él apartaba troncos carbonizados y tablas destrozadas. Él encontró el contorno de la trampilla enterrada bajo los restos de la mesa de la cocina. Voy, él rugió. Espera, Hattie, voy. Con una fuerza que desafió la razón, él agarró el borde de la trampilla y la abrió de golpe, rompiendo las bisagras de hierro. La luz inundó el agujero, y allí, mirándolo a él, cubierta de polvo de hollín y telarañas, estaba la cosa más hermosa que él había visto. Hattie parpadeó en el brillo repentino. «Llegas tarde», ella raspó. Elías se agachó y la sacó. Él no solo la izó, él la atrajo hacia él, hundiendo su rostro en su cabello polvoriento, reteniéndola tan fuerte que sus costillas crujieron. Él estaba temblando. El gigante, el hombre de la montaña, el demonio. Él estaba sollozando. Pensé que te había perdido, él la ahogó. Pensé, Dios, Hattie. Hattie lo abrazó, sus propias lágrimas abriendo surcos a través del hollín en su cara. Te lo dije, Elías, soy robusta. Se necesita más que un barril de pólvora para quitarme. Un clic del martillo de un revólver rompió el momento. Silas Vane se había sacado a sí mismo de los restos al otro lado de la cabaña. Él estaba maltrecho, su fino traje hecho jirones,
sangre corriendo por su frente, pero él sostenía una pistola Derringer apuntada a ellos. Reencuentro conmovedor. Vane escupió balanceándose inestable. Pero la fecha límite es hoy, Blackwood, y los hombres muertos no firman escrituras. Elías se giró. Él suavemente puso a Harry detrás de él. El cambio en él fue instantáneo. El dolor se evaporó, reemplazado por un enfoque frío y depredador. Él no buscó su arma. Él comenzó a caminar hacia Vane. «¡Quédate atrás!», Vane gritó, su mano temblando. «Le dispararé a ella, lo juro». «Tú no dispararás a nadie», Elías dijo, su voz bajando una octava. «Porque estás temblando, Silas. Tienes frío, estás herido, y estás mirando a un hombre que acaba de recuperar su vida». Vine disparó. La bala se fue lejos, levantando nieve. Elías no se inmutó. Él cerró la distancia en 3 largas zancadas. Él golpeó el arma para la mano de Vane con una bofetada de revés que sonó como un chasquido de látigo. Entonces él agarró a Vine por las solapas de su abrigo arruinado y lo levantó del suelo. Elías lo hizo caminar hacia atrás hasta que Vane fue inmovilizado contra la única parte en pie de la chimenea. Elías levantó un puño como un martillo. Él iba a matarlo. Harry podía verlo. La rabia estaba allí exigiendo sangre por la amenaza a su familia. «¡Elías!», Harry gritó. Elías hizo una pausa, su puño temblando en el aire. «Mírame», Harry ordenó. Ella pasó por encima de los escombros, cojeando ligeramente. Ella caminó hacia él y colocó su mano en su pecho agitado justo sobre su corazón. «Él no vale la pena. Tú no eres un asesino, Elías. Tú no eres el demonio que dicen que eres. No dejes que él te convierta en uno». Elías miró la cara aterrorizada de Vane, luego hacia la mano de Harry. Él tomó un respiro profundo. La tensión abandonó sus hombros. Él dejó caer a Vane en la nieve. «Fuera», Elías gruñó. «Toma a Thor y sal de mi montaña. Si alguna vez vuelvo a ver tu sombra en mi tierra, yo», se aclara la garganta, «no necesitaré un arma. Dejaré que los lobos te tengan». Vane se arrastró hacia atrás, arrastrando al gemidor Caleb Thorne, con él hacia los caballos que se habían dispersado entre los árboles. Ellos no miraron hacia atrás. 3 meses después, la primavera de 1885 fue la más hermosa que Willow Creek había visto jamás. Flores silvestres alfombraron el valle y el aire era dulce con pino. Arriba en Devil's Peak, el sonido de los martillos resonó. Una nueva cabaña estaba surgiendo. Era más grande que la última, con grandes ventanas para dejar entrar la luz y un techo reforzado diseñado por un ingeniero de Cheyenne. Se aclara la garganta. El inspector había venido y se había ido, impresionado no por el Essel que había sobrevivido a la explosión, sino por la pura determinación de la pareja que mantenía la reclamación. La escritura fue firmada. La tierra era suya. Harry se sentó en el nuevo porche, una manta sobre sus piernas, observando a Elías Caesar una viga en su lugar. Él estaba sin camisa, sudando bajo el sol, pareciendo en cada detalle el hombre de la montaña. Pero cuando él la vio observando, él se detuvo. Él bajó la escalera y caminó hacia ella. Él se arrodilló junto a su silla. Él colocó una mano grande y callosa en su estómago, que apenas comenzaba a mostrar el hinchazón de nueva vida. «¿Está él pateando?», Elías preguntó suavemente. Ella Harry corrigió sonriendo. «Él está durmiendo como su padre debería estar». Elías se rió entre dientes, un sonido que ahora le salía fácilmente. «Tengo que terminar el techo, Harry. Te prometí un techo que nunca caería». «Tú me prometiste un hogar, Elías», ella dijo, inclinándose hacia adelante para besar su frente justo sobre la cicatriz descolorida. «Y tú me diste eso el día que me dejaste comer tus galletas».
El pueblo de Willow Creek todavía chismorreaba. Ellos todavía contaban historias sobre el demonio de Bighorn, pero las historias habían cambiado. Ellos susurraron ahora que el demonio había sido domado por una mujer que caminó hacia un fuego y salió con su corazón en sus manos. Ellos dijeron que ella era grande. Ellos dijeron que ella era pesada. Y Elias Blackwood, el hombre que la amaba, diría a cualquiera que preguntara, ella es el ancla que me impide ir a la deriva. Ella es el peso de mi mundo, y yo no cambiaría una onza de ella por todo el oro en las rocosas. Y esa es la increíble historia de Hattie y Elias. De un matrimonio de conveniencia a una batalla por la supervivencia, ellos probaron que la verdadera fuerza no se trata de músculos o ira. Se trata de mantener tu posición cuando todo el mundo quiere derribarte. Hattie no era solo la chica obesa de la que el pueblo se burlaba. Ella era una guerrera que salvó al demonio de sí mismo. ¿Qué pensaste de la decisión de Hattie de encender esa mecha? ¿Fue valentía o locura? ¿Y crees que Elias habría apretado el gatillo contra Vane si ella no lo hubiera detenido? Se aclara la garganta. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si disfrutaste esta romántica historia dramática del oeste, por favor, dale a ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. No olvides suscribirte y tocar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra historia de amor, traición y redención. Gracias por mirar y te veré en la próxima.